El día de hoy les voy a hablar del tema teoría molecular de los efectos de los anestésicos. Mi nombre es Jessica Vianey Restrejo, soy residente de primer año de anestesiología en el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza. Mi asesora fue la doctora Gabriela González Rueda, que es médico adscrito en este hospital. Primero comencemos hablando, o más bien definiendo, qué es la anestesia general. La anestesia general puede definirse en algunos textos como un estado de coma farmacológico reversible asociado a una mantención de la homeostasia interna. Y para poder definir esto, incluyen varios conceptos o varias características que debe de tener la anestesia general. Que debe de tener hipnosis, apnesia, analgesia, atenuación de las respuestas neurovegetativas a estímulos nocivos y un bloqueo neuromuscular. No hay como tal un anestésico que pueda incluir todos estos parámetros, ¿no? O todas estas características. Entonces, se pueden ocupar diferentes fármacos para poder conseguir una anestesia. Porque hay a veces que hay anestésicos que solamente cumplen una o dos características de este concepto. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este cuadro en donde viene que los opioides nos darían como tal la analgesia, el anestésico general, que podría ser nuestro gas, o en el caso de, por ejemplo, una anestesia total intravenosa, algún otro fármaco como el propofol. Entonces nos van a dar un estado de hipnosis, que es la inconsciencia, un estado de amnesia y la inmovilidad o bloqueo neuromuscular, que se daría con los bloqueadores neuromusculares. Todo esto se tiene que dar en el paciente y que nosotros tengamos una homeostasia interna, o sea, que se mantengan todos los parámetros estables del paciente. Dentro de la perspectiva histórica, vamos a ver que comenzó a darse la anestesia general con William Morton, con una demostración exitosa del efecto anestésico del éter en el año de 1846. Posteriormente, 2 décadas después, el Dr. Ludimar Hermann menciona que los anestésicos actuaban como solventes sobre la lecitina de las células, en este caso, que sería el blanco, los fosfolípidos, ¿no? Que es una parte de la membrana, que es la bicapa lipídica, que es donde posiblemente actuaban estos anestésicos. En el año de 1899 a 1991, Meyer y Overton mencionan la potencia anestésica en los renacuajos con su solubilidad en el aceite. Entonces el coeficiente de partición aceite-gas. Todas estas personas se dieron cuenta que los anestésicos generales tenían una gran afinidad por los lípidos. Y esto se va a retomar más adelante con la teoría lipídica. El doctor Edmund Ayer menciona la medida de la potencia de los anestésicos inhalatorios como la concentración alveolar mínima. Eso fue a finales de los años 60. Y los doctores Nick Franks y Bill Leaf mencionan que la concentración inhibitoria 50 de diversos anestésicos sobre la luciferasa, que es una proteína que se encuentra en las luciérnagas, se correlacionaba con la liposolubilidad y su potencia anestésica. Entonces esto dio pauta a que se creyera que los anestésicos generales actuaban en una parte, en una porción de las proteínas que era de lípidos, pero el blanco era una proteína, o sea, era la parte lipídica de una proteína. Existe como tal una teoría unitaria y una teoría múltiple. La teoría unitaria nos va a hablar, surgió en el siglo XX y hablaba de que todos los anestésicos actuaban por un mecanismo común. Esta puede ser explicada, por ejemplo, con la teoría de los lípidos, que actúan en una parte lipídica que mencionan en la teoría lipídica, que es en las membranas celulares, pero acá
también se habla de un receptor único. Y acá lo explicaban en que solamente el receptor era el de GABA, el del ácido gamma-aminobutírico. Sin embargo, hay algunos anestésicos que no actúan a nivel solamente de GABA, o sea, también actúan en los receptores NMDA. Entonces, esto genera que la teoría unitaria pues no sea tan aceptada actualmente, o más bien que ya no sea aceptada actualmente. Entonces, aquí también observaron de que la potencia anestésica de un gas se correlacionaba con la solubilidad en el aceite de oliva. Entonces, entre mayor sea el coeficiente de partición grasa-gas, que en este caso sería aceite-gas, pues mayor potencia anestésica iba a tener ese anestésico general. Y habla de la regla de Meyer-Overton. Aquí en este caso la regla de Meyer-Overton menciona igual que el sitio de acción de los anestésicos es de naturaleza hidrófoba, depende del coeficiente de partición aceite de oliva-gas, y menciona que el sitio blanco es la bicapa lipídica de la membrana. Entonces este puede ser el probable sitio de acción, según Meyer-Overton. Entonces recordemos esto, que la potencia anestésica depende del coeficiente aceite-gas. En este caso el que tiene el mayor coeficiente aceite-gas es el alotano. Entonces pues tendría mayor potencia anestésica. Entonces, en la teoría lipídica de lo que nos hablan es que los anestésicos se van a disolver en la bicapa lipídica y van a ocasionar cambios físico-químicos en la estructura de esta membrana. Van a alterar la capacidad de las proteínas en su interior y van a haber cambios de conformación. Esto igual lo vamos a ver un poquito más adelante porque pueden haber cambios de conformación en los mismos receptores para que haya una mayor entrada o para que se cierren y no haya despolarización o hiperpolarización de la célula, ¿no? Más adelante lo retomamos. Pero bueno, aquí lo que querían explicar era que los anestésicos se unían a esta membrana, cambiaban algo en esta membrana que hacía que se produjera la anestesia cuando se alcanzaba una concentración crítica en esta membrana. Y pues lo que mencionaba, que se creía que el blanco receptor era el GABA. Aquí podemos ver las partes verdes son las regiones que son polares y las partes que están en color negro, las rayitas negras, son las partes no polares o las partes lipídicas, que son parte de los ácidos grasos. Entonces, en este caso el fosfolípido pues va a tener esa parte que es no polar y que es lipídica, y la parte polar. Entonces, los anestésicos actuaban en esta parte no polar. La teoría de la intervención de proteínas nos va a hablar de la interacción directa con los sitios hidrófobos en las proteínas. Entonces, como tal, no descartan del todo la teoría lipídica, sin embargo, retoman que el sitio de acción es una parte lipídica de la proteína. En este caso se observó los doctores Nick Franks y Bill Leaf en el año de 1984 publican estos estudios en donde hablan que la concentración inhibitoria 50 de diversos anestésicos sobre esta proteína, que es la luciferasa, se correlacionaba estrechamente con la liposolubilidad y con su potencia anestésica. Entonces, estas concentraciones van a provocar inhibición en esta proteína y estas concentraciones son las concentraciones anestésicas. Entonces se creía que actuaban en los bolsillos lipofílicos de las proteínas. Y como mencioné, pues actuaban en estos bolsillos. Dependía la lipofilicidad y la potencia anestésica, y existe más bien el fenómeno de cutoff. Este habla que en la medida que aumenta la liposolubilidad, la potencia anestésica aumenta hasta que el efecto anestésico se pierde. O sea, llega un momento en el que aunque sea muy muy alta la liposolubilidad,
del anestésico, ese efecto ya se va a quedar así como se quedó, como que en un límite. Ya no va a tener mayor efecto, se va a quedar ahí. Entonces ya hablamos de la teoría unitaria, la teoría de los lípidos, la teoría de las proteínas y ahorita lo más aceptado pues es la teoría múltiple. Entonces se acepta que los anestésicos generales actúan en múltiples blancos moleculares. Entonces una misma concentración del anestésico va a ser capaz de actuar sobre diferentes receptores. Y existen anestésicos generales, como recuerdan la teoría unitaria, nos hablaba de que actuaban mayormente en el receptor del ácido gamma aminobutírico. En cambio acá se habla de que existen otros blancos, como por ejemplo el receptor NMDA. Algunos ejemplos de algunos anestésicos que actúan a nivel de este receptor, pues es el óxido nitroso, la ketamina y el xenón. Entonces, como vemos, no podemos englobar a los anestésicos generales en que actúan solamente en cierto mecanismo, sino que tienen múltiples mecanismos para poder llevar a cabo su acción. Para que podamos entender bien cómo actúan los anestésicos, también tenemos que ver qué mecanismos de interferencia de los anestésicos hay en el sistema nervioso. Entonces recordemos que la unidad funcional en el sistema nervioso pues va a ser la neurona. Ya vimos algunas partes de la neurona en clases pasadas que pues tienen un núcleo, las dendritas, el axón, que sería parte del cuerpo celular, la mielina, que nos va a ayudar con una mayor conducción, las terminales de los axones. Entonces, es muy importante lo que también mencionábamos en clases pasadas de la membrana plasmática y de la polarización el potencial de acción de la membrana plasmática. Existe un potencial de acción en reposo. Entonces, esto nos va a ser de mucha importancia porque los anestésicos generales actúan en estos receptores que pueden darnos una despolarización de la membrana o una hiperpolarización de la membrana. Entonces, aquí lo que pasa es que se interrumpe la función de las neuronas que median el comportamiento, la conciencia y la memoria, y como tal se inhibe la excitabilidad neuronal, inhibiendo la transmisión sináptica. Entonces es lo que vamos a generar. Se va a inhibir la transmisión sináptica, entonces no va a haber información que llegue a las neuronas como tal, entonces no va a haber una excitabilidad neuronal, no va a haber una respuesta. Entonces, la excitabilidad pues genera y propaga potenciales de acción desde el soma hasta sus terminaciones, desde el cuerpo pues de la neurona hasta las terminaciones para poder dar el efecto. Los anestésicos que van a generar una hiperpolarización de las motoneuronas medulares y corticales. Entonces aquí podemos ver un dibujo que está muy ilustrativo. En este caso, por ejemplo, hay un estímulo. Aquí podemos ver el voltaje en la parte izquierda. Entonces aquí estamos a menos 70 milivolts. Lo que queremos es llevar a la membrana a un estado de mayor positividad, no llevarlo a un estado como tal positivo, porque necesitamos aquí lo que menciona, un umbral de puerta para que llegue de los menos 70 milivolts, que es el potencial de membrana en reposo de la neurona, hasta los menos 55 milivolts, que sería el umbral para que haya una respuesta de todo o nada, porque recordemos que el potencial de acción es una respuesta de todo o nada. O sea, cuando nosotros ya iniciamos un estímulo y se llega a este umbral, cuando se llegue a este umbral ya se va a dar el potencial de acción, no podemos revertirlo. Entonces, aquí en este caso menciona, para la despolarización se necesita que los canales de sodio estén abiertos. Entonces, entre sodio a la célula y se vuelva más positivo. Entonces seguimos igual con las puertas de sodio abiertas, sale potasio y acá ya cuando se llega a casi más 30 milivolts, que es cuando se realiza ya la despolarización totalmente, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio. Después de esta respuesta viene la repolarización, que es, aquí en este caso siguen cerrados los canales de sodio y la de potasio sigue abierta. Lo que pasa es que se siguen perdiendo, digamos que
cargas positivas. Entonces se va a repolarizar porque se va a volver negativa de nuevo la membrana. Entonces acá la puerta de potasio va a seguir permaneciendo abierta y va a haber, como tal, les digo, una repolarización porque se están perdiendo iones positivos. Y pues ya, posteriormente hay un intercambio de sodio-potasio y llegamos otra vez al potencial de reposo, pero primero se da la repolarización, después una hiperpolarización, que es un estado en el que hay mayor negatividad. Entonces llegamos de estar a un estado de reposo de menos 70 milivolts hasta menos 90 milivolts, que es el estado de hiperpolarización. En este estado no se puede dar otro potencial de acción porque la membrana celular está hiperpolarizada, o sea, tiene más cargas negativas, no se puede llegar al umbral nuevamente. Aquí no puede haber respuesta. Cuando se vuelve a recuperar el potencial de acción en reposo, que es donde se encuentran las puertas de sodio y de potasio cerradas, se vuelven a recuperar las cargas hasta los menos 70 milivolts, que es nuestro potencial de reposo, y en este caso ya se podría volver a generar otro potencial de acción. Mientras no se llegue a estos, menos 70 milivolts, que es el potencial de reposo, no se va a realizar otra respuesta. La transmisión sináptica nos va a hablar de la inhibición de sinapsis excitadoras en los ganglios simpáticos, la corteza olfatoria, el hipocampo y la médula espinal. Aquí los efectos presinápticos pueden ser las sinapsis glutamatérgicas, que van a impedir la liberación del mismo. Y los efectos posinápticos van a alterar la respuesta posináptica del neurotransmisor liberado. En el caso de presináptico, lo que se va a alterar es que no haya secreción, digámoslo así, del estímulo, o que no haya un estímulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, pues no va a haber liberación del glutamato, entonces no va a haber una respuesta excitatoria. En el caso de los posinápticos, van a alterar la respuesta posináptico del neurotransmisor. Por ejemplo, pudiera ser que se bloquea ese receptor del glutamato, entonces no entra el glutamato y por lo tanto no hay una respuesta tampoco. Entonces, ahora sí, los efectos de los anestésicos en los receptores. Primero, pues vamos a hablar de los receptores del gamma ácido aminobutírico, que este va a ser el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Va a ser el receptor GABA-A, el principal blanco molecular. Este va a ser un receptor tipo inotrópico. Y este receptor va a tener canales iónicos permeables al cloruro y al bicarbonato, siendo mayor la permeabilidad para el cloruro más que para el bicarbonato. Existe el receptor GABA-B, que es un receptor metabotrópico y va a estar acoplado a una proteína G inhibitoria. Entonces, el receptor GABA-A pertenece a una superfamilia de receptores cis-loop, que son canales iónicos activados por ligando. En este caso podemos ver que está compuesto de 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una subunidad gamma. En medio se forma como un poro, que es el poro que va a permitir la entrada de cloruro y de bicarbonato, ¿sí? A los lados de la imagen podemos ver que está la membrana, que está formada por los fosfolípidos. Entonces son 5 subunidades organizadas en un complejo heteropentamérico que conforman el poro que mencioné al centro. Van a tener 4 dominios transmembrana con su amino y carboxilo terminal orientados hacia el espacio terminal extracelular, y el ligando endógeno, que sería el GABA. Esto es bien importante porque acá los anestésicos generales requieren del GABA para que se pueda llevar a cabo la acción. Entonces necesitamos de este ligando endógeno, que es el ácido gamma aminobutírico, para que se pueda llevar a cabo esta inhibición a nivel de los receptores. Y vamos a requerir de 2 moléculas para que se pueda llevar a cabo el efecto inhibitorio. Acá el receptor GABA va a actuar como moduladores alostéricos positivos, como ya lo mencioné, y van a requerir este GABA, que produce el mismo cuerpo de la persona. Y al activarse van a disminuir la capacidad de las neuronas para generar un potencial de acción, que es lo que explicábamos.
En el caso de que tengamos una hiperpolarización de la membrana, pues no se va a poder llevar a cabo un potencial de acción. Por lo tanto, la membrana no se va a poder despolarizar y no va a llevar a cabo su acción o su efecto, que sería transmitir, la transmisión sináptica, que es la que vamos a estar inhibiendo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los barbitúricos, las benzodiazepinas, que tienen acá su sitio de receptor, el propofol, los neuroesteroides, el etomidato, los anestésicos volátiles, que están actuando a nivel de este receptor para generar un aumento de la conductancia del cloro. El cloruro, recordemos que tiene cargas negativas, por lo tanto, si tenemos una mayor entrada de cloro a nivel de la membrana, vamos a generar que haya más cargas negativas. Entonces, de estar el potencial en reposo, recordemos, en menos 70 milivolts, va a estar en menos 90 milivolts. Entonces, para llegar al umbral de menos 55 milivolts, que es para que se inicie el todo o nada, pues faltaría muchísimo más. Entonces habría que aperturar los canales de sodio, los canales de potasio, para que entren más cargas positivas a la célula. Sin embargo, como va a estar entrando el cloro y como va a estar lleno de cargas negativas nuestra membrana, pues no va a haber una respuesta, no va a haber una conducción, no va a haber una transmisión sináptica. Entonces pues se va a inhibir el estímulo y por lo tanto vamos a tener los efectos del anestésico. En el caso de los receptores de N-metildiaspartato, estos receptores también van a ser inotrópicos, pero se van a activar con glutamato. Entonces, estos receptores lo que van a aperturar va a ser que sean permeables a cationes, o sea, cargas positivas mono y divalentes como el sodio y el calcio. Y su apertura va a ingresar estos cationes a la célula, va a generar un potencial sináptico excitatorio y en este caso nuestros anestésicos van a actuar como antagonistas de este receptor. Por lo tanto, se va a bloquear este efecto. Entonces, no van a dejar que entren cargas positivas a la célula. Al no entrar cargas positivas, pues tampoco se puede llegar a realizar nuestro potencial de acción. Porque recordando, pues tienen que entrar esas cargas positivas para que se pueda llegar al umbral, volviéndose menos negativa la célula, como a menos 55 milivolts, y eso haga que se despolarice la célula y lleve el efecto. Si se bloquean estos receptores, en el otro caso se estimulaba, ¿no?, a que estos receptores aperturaran los canales, pero en este caso se bloquean los receptores para que no haya entrada de los iones positivos a la célula. Entonces se une a este sitio de reconocimiento del glutamato, no se une el glutamato, no hay una despolarización, entonces no hay una transmisión sináptica. Y como mencionamos, los anestésicos que realizan este tipo de mecanismo de acción es el óxido nitroso y la ketamina y el xenón. Hay algunos otros tipos de receptores, como los receptores de glicina, que también son similares a los de GABA, que son inotrópicos pentaméricos. En lugar de 7 tienen 5 y son permeables igual al cloruro. Y su activación general es como el del GABA. Hay una inhibición de la excitabilidad neuronal, una hiperpolarización de la célula. Y los canales catiónicos activados por la hiperpolarización y modulados por nucleótidos cíclicos que tienen una actividad de marcapaso con una conducción de sodio. También existen los canales de sodio sensibles a voltaje y los canales de potasio de 2 poros. Aquí tenemos un resumen de los blancos moleculares de los diferentes anestésicos generales. Entonces, los anestésicos intravenosos como los barbitúricos, el propofol, el etomidato, van a tener una potenciación mayor en el GABA y una potenciación menor, por ejemplo, la ketamina igual va a tener un efecto en el receptor GABA. El NMDA por la ketamina pues va a ser muchísimo mayor. En el caso de los canales de potasio de 2 poros, el etomidato es donde va a actuar, va a tener una potencia mayor. Y, por ejemplo, los anestésicos inhalatorios, el sevoflurano, el desflurano y el isoflurano, la potencia mayor la van a tener en el receptor GABA
El óxido nitroso, donde va a tener su inhibición mayor, va a ser en los canales NMDA. En el caso del sevoflurano y el desflurano, van a tener también una inhibición mayor de los NMDA. Pues los principales. Igual acá, pues hay otros tipos de receptores, por ejemplo los nicotínicos de acetilcolina, los muscarínicos de acetilcolina, los serotoninérgicos, los AMPA y los de kainato. Estos ya los vamos a ir viendo con cada fármaco, pero aquí pues viene como el resumen de qué blancos farmacológicos tiene cada uno de los anestésicos generales que se utilizan con mayor frecuencia. Muchas gracias.